verdaderamente estamos nuevamente frente a una volatilidad del mercado, sobre todo del dólar, muy fuerte. Esto arranca la semana pasada cuando se dejó correr una información de que podría renunciar el ministro Sergio Massa. Bueno, eso trajo como consecuencia una contracción muy fuerte de la liquidación de divisa del dólar agro 3, que era la carta que estaba jugando el gobierno como para volver a acumular divisa, dólares, que tanto necesita en este momento el Banco Central para poder tener capacidad de fuego y poder intervenir ante estos movimientos. Bueno, eso luego fue desmentido. Culminó con la renuncia del jefe de asesores del presidente, y eso volvió a traer una cierta normalidad. Nuevamente la liquidación de divisa del dólar soja 3 retomó su ritmo, pero no el ritmo esperado. El gobierno estimaba tener para esta fecha, para estos días, una liquidación de más o menos 2.500 millones de dólares y solamente lleva 1.390 a esta altura, es decir, está en un 50-60% de lo estimado. Y esto provoca una tensión. ¿Por qué? Porque hoy Argentina, a ver, para poder, no llevándolo tanto a números, sino a entender lo que está ocurriendo, Argentina está en un círculo, si se quiere, desvirtuoso, en un círculo que arregla una cuestión por un lado, pero por otro lado se le van desajustando cuestiones. Es decir, necesita dólares. Para acumular estos dólares genera un incentivo al dólar agro. Ese incentivo le implica emisión monetaria, implica una emisión monetaria fuerte para poder cubrir esa parte adicional. Esta parte adicional busca algún refugio, entonces busca o refugio en nuevos dólares, o busca refugio en bienes o en importación de productos para continuar con el proceso productivo. Al no tener el gobierno dólares para proveer a la importación, está interviniendo de otra forma, que es a través de los dólares financieros. Dólares financieros que lo está haciendo sin uso de reservas del Banco Central, sino está haciendo con la recompra de títulos públicos que pudo obtener a partir de la decisión de recomprar títulos en dólares bajo ley extranjera y cambiarlo por títulos bajo ley nacional. Si bien esta es una solución que no implica salida de dólares para la reserva, implica compromiso, emitir un título que a la postre lo va a tener que pagar el gobierno, pero aún de manera desvalorizada, es decir, por bajo su cotización normal. Esto lo hace por una necesidad de que calmar esa demanda que tienen aquellos que han acumulado dinero, ya sea por dólar agro o por captación de este proceso de emisión monetaria, que alguien termina tomando ese dinero que emite el gobierno, ¿no es cierto? Y estos son los que de alguna manera presionan por dólares, ya sea de los que obtiene a través de bonos con el contado con liquidación, o bonos o dólares frescos, yendo directamente al mercado informal. Todo este conjunto de cosas hace que el gobierno tenga que tomar reacciones. Otra de las medidas que toma el gobierno es levantar la tasa de interés. Pues bien, es la medida que más a mano tiene para decir, bueno, que estos pesos excedentes de la economía no vayan a dólares, sino que se queden en depósito a plazo fijo. Pero levantó la tasa en 300 puntos y no fue suficiente para calmar las expectativas, dado el índice de inflación del mes de marzo, que se conoció que estuvo en 7.7. Al levantar la tasa a 81%, la tasa mensual que se situó en 6,75%, es decir, casi un punto por debajo de la inflación de marzo. Con la mala noticia de que se proyecta una inflación alta nuevamente para el mes del índice de abril, con lo cual no está siendo suficiente esa medida. A ver, ahora bien, dijimos que era una de las opciones que tenía el gobierno levantar la tasa. Tampoco es gratis la medida, porque levantar la tasa de interés implica levantar el costo del dinero que capta a través de la esterilización que hace el Banco Central a través del LELIQ. Es decir, la deuda del Banco Central al levantar la tasa también crece en 300 puntos, por lo que tiene que pagar por las LELIQ, ¿no es cierto? Entonces, es una trampa donde está el gobierno que realmente es muy difícil de salir. Ahora, si vos me decís, se sale, siempre se puede salir de cualquier situación, pero no hay que ver si la sociedad está dispuesta a asumir el costo de lo que significa afrontar este problema frontal de manera persistente y decidida, ¿no es cierto? Es decir, acá
se sale y hay que salir con mucho orden fiscal, pero no para el gobierno que viene. Ahora hay que empezar con el orden fiscal. Seguramente, si uno analiza cuenta por cuenta del Estado, tiene que haber espacio para optimizar sin que signifique recortar o dejar de hacer determinadas cuestiones, sino tener ojo clínico muy preciso en qué efectivamente gastar, porque, a ver, la sequía es otro de los factores que está jugando muy en contra, porque no solamente implica que no entran dólares, implica que no entran retenciones a las exportaciones, que son recursos fiscales. Y cuando el gobierno tiene compromisos asumidos de mantener un déficit fiscal de 1.9% del PBI, acumulación de reservas, todas estas cuestiones van realmente sumando dificultades en el camino. La situación es compleja. Ahora, la situación del dólar, yo lo vengo sosteniendo, creo que el gobierno va a hacer los máximos esfuerzos para que no pegue un salto abrupto o discreto, como normalmente decimos, por una cuestión sencilla, es decir, hoy no hay capacidad de absorción de proceso devaluatorio. ¿Por qué? Porque la economía no tiene la capacidad de responder a un salto devaluatorio con más oferta de bienes y servicios. Por el contrario, lo que ocurre ante un salto devaluatorio, rápidamente busca precio, ¿no es cierto? Y el gobierno no quiere que los precios sigan subiendo, porque el proceso inflacionario es el que hoy más descontento tiene a la sociedad. Imaginemos un proceso aún mayor, estaría el gobierno frente a una situación realmente de pérdida de competitividad ante el proceso eleccionario. Ahora, en la jornada de ayer se mantuvo la reunión, ¿no?, el presidente Alberto Fernández con el titular del Banco Central. Será seguramente una grilla de temas que buscan, como decía, ¿no?, estrategias para estabilizar este momento el precio. Y hoy el Banco Central debe ser el organismo más caliente, digamos, del Estado. ¿Por qué? Porque tiene la difícil tarea de contener una corrida cambiaria sin herramientas, sin recursos, sin los elementos para poder intervenir. A ver, yo estuve leyendo algunas informaciones de que se está buscando otros mecanismos de obtención de divisa. El dólar agro, dijimos, está en el 50-60% de lo que se esperaba. Pues bien, entonces hay que ir a otra fuente. Se está analizando un préstamo de dinero fresco con el Fondo Monetario, una asistencia de 10.000 millones de dólares, que eso permitiría al gobierno sí tener herramientas como para poder por lo menos contener la situación hasta el proceso eleccionario. Todos los procesos eleccionarios en Argentina siempre vienen cargados de tensiones cambiarias. ¿Por qué? Porque generalmente se generan incertidumbre, porque son contiendas o elecciones reñidas, y ante esa situación todo el mundo nos quedamos un poco en suspenso y tratamos de resguardar nuestros recursos. Y en Argentina, lamentablemente, hay una tradición histórica de buscar la divisa extranjera como resguardo de valor, ¿no es cierto? Entonces, ante esta situación, yo creo que la alternativa de buscar recursos frescos, tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial, CAF, que estuve viendo, una inversión china que está en proceso, bueno, todo eso es realmente, esperemos que se concrete, porque le va a dar cierta estabilidad y herramienta al Banco Central, que es, como decíamos, el organismo que hoy la está teniendo más difícil. Ahora, como decías, Cristian, es una combinación explosiva lo que se dio justamente en este año, porque tenemos, como lo mencionás, un año con elecciones que generan una incertidumbre en los mercados. Por otra parte, tenemos lo que mencionaste también, que es es algo que está implícito en los argentinos, que es el ahorrar en dólares, y la combinación explosiva se da con los rumores de cambios en el gabinete, que fue lo que se está hablando en este momento, que generaron este empuje para lo que ocurre. Sumarle la sequía. La sequía. Que no es menos. A ver, yo por ahí escuchás cada cosa, ¿no es cierto? Pero de lo más insensato que escucho es no entender de que la sequía generó un problema en el país, un enorme problema. Es decir, vos tenías un balance de expectativa de tener entre 15.000 a 20.000 millones de dólares que no están. Es decir, si pensemos por un momento que los 20.000 millones, que no hubiera habido sequía, hoy estaríamos con 15.000 a 20.000 millones, que no estaríamos hablando de esta situación. Es decir, eso trae dificultades. Lamentablemente se combinaron muchos factores que nos llevaron a esta situación. Yo no digo que no tengamos impericia propias como país,
porque a ver, la cuestión de la guerra, la pandemia, eso fue para todos los países y no todos tuvieron los mismos efectos, no en todos los mismos en los países tuvo los mismos efectos. En Argentina, lamentablemente, venimos no de 4 años complicados, sino venimos de 6 a 8 años con dificultades. Entonces, a nosotros estos efectos externos nos pegaron de manera más fuerte, pero este año se sumó todo: incertidumbre, sequía, el proceso electoral, bueno, la inflación, que es un problema persistente en Argentina. Realmente es muy complicado. Como lo decías, se escuchan en este momento se están escuchando cada versión, cada idea también Sí. controversial, para decirlo de alguna manera, que una de las consultas que teníamos para hacerle también es uno de los temas que, acompañado al impacto que tuvo el dólar en las últimas semanas, es en el contexto de que estamos de elecciones, un precandidato presidencial mencionó sobre la alternativa de dolarizar la moneda. Y es algo que quisiera conocer, por lo menos el análisis que hace usted. Mirá, la dolarización no es algo que no se haya intentado en otros lugares del mundo y que no haya dejado de tener resultados positivos y negativos. Es decir, como cualquier plan económico puede tener su éxito en su momento o su dificultad. Así lo fue la convertibilidad, por ejemplo, en Argentina, que tuvo unos primeros años muy exitosos, de crecimiento de la actividad económica, que lamentablemente no fue acompañado con un proceso de desarrollo integral, desarrollo humano para el país, acompañado de pleno empleo, bueno, generando en su etapa final lo que todos conocemos, un gran proceso de deterioro de la ocupación en Argentina y otras dificultades que bueno, nos dejaron marcados y de alguna manera con cierto temor a este tipo de medidas de no tener la capacidad y tener el control sobre el sistema monetario. Este es uno de los problemas que te generaría un proceso de dolarización, es decir, te soltás la herramienta que hoy tiene el Banco Central para poder intervenir en desajustes de este tipo, como lo hacen la mayoría de los países del mundo que no tienen proceso de dolarización, sino más bien apuntan a otra cuestión, que es a donde creo yo que tenemos que mirar, que es a consolidar la moneda, tener procesos estables desde el punto de vista de precios, es decir, no tener procesos inflacionarios altos. Pero bueno, a ver, la alternativa de la dolarización, sí la venimos escuchando. Yo te diría que en este momento para Argentina es impracticable por varias cuestiones. Primero, porque no está prevista en la Constitución. Y busquen la interpretación que quieran, no está previsto en la Constitución y hay que hacer una reforma constitucional para poder empezar a hablar. Segunda cuestión, hoy dolarizar, ¿qué significa? Para que lo entendamos todo, es decir, significa cambiar los pesos circulantes por dólares. ¿Cuál es el problema que tiene Argentina, que veníamos hablando anteriormente? No tiene dólares. Entonces, ¿cómo vamos a dolarizar? ¿Cómo vamos a cambiar el enorme stock de pesos que está tanto en dinero circulante, como en cuentas corrientes bancarias, como en títulos públicos nacionales? Es decir, tenemos un stock del ELIC que es más o menos 2 veces la base monetaria. Bueno, a todo esto hay que reemplazarlo por dólares. Yo escucho por ahí estimaciones, ¿no? Tenemos tanto en oro, tenemos tanto en divisas disponibles, más lo que va a entrar de las exportaciones, más lo que nos van a prestar, podríamos tener, no, pará, no me cuentes una parte del análisis. Tenés que pensar que como entran dólares de exportación, tienen que salir dólares por importación, porque la Argentina tiene un proceso productivo que tiene mucha dependencia de insumos del exterior. Entonces, no es tan lineal la cuenta, vamos a hacer la cuenta neta. Ahora bien, ese proceso de inmediato te pone a la par con otros países del mundo, y hoy Argentina no está competitivo con otros países del mundo porque tiene un sistema tributario muy asfixiante, una presión fiscal muy asfixiante, tiene sistemas laborales que no son, a ver, no digo ni bueno ni malo, pero no son por lo menos parecidos a lo de los países vecinos, que son mucho más laxos, y ya tenemos una pérdida de competitividad desde ese punto de vista. Y ojo, no estoy hablando de que tengan más o menos derechos de los trabajadores, esa es otra cuestión. Lo que estoy haciendo es una mirada objetiva de que con nuestros vecinos mínimamente ya tenemos diferencias tributarias, diferencias de sistemas laborales. Igual ponerte en una divisa fuerte, estás entrando directamente a competir en ese segmento, que hoy no está preparado Argentina, entonces tendríamos una pérdida de competitividad. Esa pérdida de competitividad que nos llevaría a una pérdida de productividad, pérdida de exportaciones, pérdida de entrada de divisa, y bueno, todo eso es lo que se podría generar entrando
en una dolarización sin hacer los pasos previos, que es decir, bueno, preparemos las condiciones y cuando tengamos las condiciones, bueno, debatamos si queremos ahí un proceso de dolarización. Argentina tiene una alta costumbre a resguardarse en dólares, una tradición. Por ahí no sería imposible hacerlo, pero para mí en este momento no están dadas las condiciones. Claro, o sea, no es ni pensado, por lo menos hasta no estabilizar. Y otra cuestión, es decir, si no tenemos los dólares suficientes y haces el proceso de conversión, ¿a cuánto convertiríamos por dólares? Claro. Estamos hablando entre 2.000 a 3.000 pesos por dólares. Es decir, lo que hoy tengamos un ingreso de 30.000 pesos, tendrías tal vez $10 de salario. Entonces, esto es lo que tiene que saber la gente cuando escucha este tipo de propuestas. Es muy interesante, pero que le digan cuánto va a ser su salario en dólares, qué va a poder comprar con sus salarios en dólares. Mirá, hoy la situación como está, el billete de máxima denominación en Argentina equivale a $2,31. No te alcanza ni para tomar un café en el exterior. Entonces, no es tan fácil. Es muy lindo hacerle pensar a la gente que mañana en lugar de tener peso en su bolsillo va a tener dólares. Ahora hay que decirle cuánto va a tener en relación a lo que tiene hoy. Me gusta lo que, bueno, entre algunas apreciaciones, el analista técnico Carlos Maslatón también habló sobre esto. Y se refirió, ¿no?, de una manera muy sencilla, dijo, dolarizar la moneda argentina es como invitar a comer unos fideos con tuco y cuando llega a la casa te dicen, bueno, no hay fideo. Algo similar sería en cuanto a la faltante, o a la poca circulación de dólares. A ver, a todos nos gustaría estar en situaciones mejores e ideales. Ahora, nada se consigue sin esfuerzo, ¿no es cierto?, en esta vida, digamos. Entonces, como país podemos llegar a situaciones ideales, lo hablábamos antes fuera de cámara. Argentina es un país que tiene bases institucionales mucho mejor que muchos países del mundo, tiene todavía, pese a su dificultad, un republicanismo vigente, con las tensiones propias de las relaciones interpoderes, pero tenemos un republicanismo, tenemos instituciones que tenemos que mejorarlas seguramente. Hay que trabajar en esas condiciones y a partir de ordenar un poco la cuestión institucional, la cuestión federal, porque Argentina tiene que volver a bases federales. Argentina tiene que crecer pareja, no puede crecer solamente del centro y dejando lo que queda para la periferia. Hay que crecer en conjunto, hay que volver a una explotación racional de los recursos naturales que tiene el país, hay que volver a los incentivos al agro, que tenemos un agro de lo más pujante en el mundo, no solamente en la región, en el mundo. El agro argentino es muy competitivo. Todas estas bases nos pueden llevar a pensar de que podemos ir a un camino mejor y quizás en algún momento nuevamente podamos salir con dólares genuinos a comprar en el exterior o con pesos genuinos, como ocurre en otros países vecinos, que vos te vas con dólares y te dicen, no, cambiame los dólares y dame la moneda local. Bueno, a eso tenemos que volver. ¿Cómo se llega a eso? Con mucha racionalidad, con planes de gobiernos a largo plazo y tratando de no vivir siempre en la coyuntura y no vivir de medidas parciales. Si uno mira el contexto internacional y ve cuáles son los países, las últimas monedas que se han modificado a valor para estabilizar su economía, el caso, creo que uno de los casos más recientes es el de El Salvador, donde cambiaron su moneda por el Bitcoin. Y se encontraron en este momento con que, si bien se sigue trabajando en migrar al Bitcoin, se encontraron con cuestiones tan sencillas como que no hay 4G en algunos lugares, entonces no se puede utilizar la moneda, o sea, no se puede operar. Aparte, El Salvador también ya tiene un proceso de dolarización previa, es decir, pero fíjate lo que pasa en El Salvador justamente, los shocks externos, es decir, las crisis externas que ocurren en otro lado del mundo por X motivo, por motivos que te levantás un día y ocurrió la crisis, le golpea mucho más fuerte que a países que están aislados en su propia moneda. Es decir, la caída del Producto Bruto en la pandemia de El Salvador fue del 25%. Imaginemos por un momento lo que habrá sido El Salvador en ese entonces, ¿no es cierto?, con tremenda caída de actividad económica. Entonces, a ver, si vos me decís qué es lo mejor es tener una moneda fuerte, tener un sistema monetario sano, tener acumulación de reservas,
Todo eso se logra con orden fiscal que no significa ajuste fiscal, sino significa priorización del gasto del Estado, hacer que el gasto del Estado sea efectivo. Bueno, todo eso se trabaja, hay que confiar, hay recursos para hacerlo. No todas Argentina no es la primera crisis que tiene y no es la última seguramente, y vamos a salir adelante, no tengo ninguna duda, pero bueno, estamos viviendo un momento de tensión que tiene mucho que ver con el proceso electoral, que deviene de una crisis, de una dificultad enorme que fue la sequía. Pero bueno, yo creo que acá lo que no se debe hacer es dejar de persistir en trabajar y encontrar soluciones. El dólar agro no dio el resultado que se esperaba. Bueno, vamos por el otro camino, vayamos a buscar los dólares que tienen las empresas que quieren venir a invertir en Argentina, que quieren venir a invertir en la minería, que hoy está muy ahí, digamos, tentativo para el resto del mundo, con el litio, con el cobre nuevamente, perdón, el oro. Entonces, hay que ir, no hay que descansar, no hay que bajar los brazos y hay que seguir apostando a que las soluciones van a ir llegando. Argentina tiene las bases para hacerlo. Pero bueno, es un momento de tensión. Creo que esta situación cambiaria, el gobierno va a hacer los máximos esfuerzos para que no escale, porque si llegara a escalar, simplemente tiene que entregar la llave del gobierno y retirarse, ¿no es cierto? Porque el proceso inflacionario ya la gente no lo va a tolerar más. Pero bueno, ahí estamos nosotros también mirando atentamente lo que ocurre y esperando de que las soluciones lleguen.